¿Qué tal? Un saludo especial para todos los amigos de La Descarga Radio. Qué bueno volvernos a encontrar por acá a través de las diferentes redes sociales, a través de Facebook, Instagram, TikTok y en nuestra plataforma de YouTube. Regresamos, como siempre, en estos espacios para hablar con diferentes invitados, para conocer de su vida, para dialogar un poco con ellos, conocerlos para quienes no lo tienen presente o saber un poco más de sus vidas también. Algunos de los personajes que hacen parte de, en este caso, los medios y de nuestra ciudad de Armenia. Por eso hoy nos encontramos con el señor Pipe Jurado, DJ, disc jockey, bueno, diferentes actividades referente a la comunicación, diferentes medios en los cuales ha estado, y venimos a hablar con él un rato por acá en el Centro Comercial Bolívar, un poco centro-norte de la ciudad, y aquí vinimos a compartir con él en esta oportunidad. Así que Pipe, ¿qué tal, mi hermano? Bienvenido a La Descarga Radio y qué bueno que esté con nosotros para hablar un rato. Hola Andrés, muchas gracias por la invitación, saludo para todos los que nos van a ver en esta pequeña entrevista y bueno, para toda la familia también un abrazo muy especial. Bueno, Pipe, comencemos, como dicen, por el inicio, ¿no? A contarle de pronto un poco a la gente que, aunque muchos te conocen, los que no, cómo son, antes de llegar a decir quién eres, cómo son esos inicios de Pipe, cómo arranca esa infancia y cómo inicia esa idea de llegar a ser locutor, de llegar a ser disc jockey, a ser parte de los medios digitales. Bueno, yo crecí en el campo, soy un chico de vereda, nací en el año 97 en Calarcá, Quindío, crecí en una vereda que se llama Quebrada Negra, bueno, es como un corregimiento de Calarcá. Sí, ¿por qué tiene ese nombre, Pipe? No sé, porque cerca como muchas quebradas. Ah, ok, pero no negras. No, yo no sé si serán negras. Pero, bueno, allá crecí, allá fue como toda mi infancia, desde los 3 años hasta los 18 años. Uy, o sea que la adolescencia se alcanzó a vivir allá. Infancia, adolescencia, sí, crecí como muy... ¿Y qué tal esa adolescencia? ¿Pipe era el Chayán de la vereda o qué? Pues sí, uno tuvo sus novecitas, pero no el Chayán. No, crecí como en un ambiente muy sano, ¿saben? Un ambiente muy sano. Obvio, en el campo es diferente. Lejos, ¿no? Como de muchas cosas maluquitas. No, fue muy chévere, la verdad. Y desde ahí empecé con la cultura como la... ¿Pero estudiabas ahí o ibas hasta Calarcá a estudiar o cómo? Estudié en ese corregimiento hasta noveno. De primero a noveno porque ya 11 no había. ¿Ya fuiste a Calarcá? Lo hice en Calarcá en un colegio que se llama el Tecnológico. Ok. ¿Y qué tal ya pasar de la vereda a Calarcá, no? Eso fue un cambio muy grande porque yo venía a un colegio donde, bueno, exigían, pero pues un colegio de vereda es muy diferente a uno de ciudad. Y ya encontrarme en un colegio donde ya todo era como mucha gente nueva, además, pues obviamente llegamos a un colegio donde todos eran nuevos, fue durísimo el cambio. ¿Y Pipe muy noviero o suave? No, suave. Sí. Sí, no, yo no soy mucho novio. Más bien y aplicado para estudiar. Muy juicioso, muy nerdecito, quizá bandera cada mes. Bueno, y dentro de esa parte que dices que eras pues muy aplicado, ¿dónde va empezando el amor por los medios, por la radio, por todo este cuento? Como crecí en el campo, crecí en una cultura de que se levanta muy temprano y pone el radio toda la mañana, ¿cierto? Sí. Entonces, lo primero que hacía mi mamá y mi papá cuando se levantaban a prender el fogón, bueno, a despacharnos para el colegio, era prender el radio, la grabadora. Entonces desde ahí, yo era como que, ay, tan chévere eso, mira cómo hablan de bueno. Recuerdo que uno de mis referentes fue William Vinasco Che. Sí, el narrador. Que trabajaba en Candela en esa época. Sí, también locutor. Y yo escuchaba como el mañanero de ellos, con el programa El Morning Show de la mañana, y desde ahí, yo como que, ay, tan chévere. Comenzó como ese sueño por la radio, y era de esos que me grababa con un celularcito que tenía. ¿Desde qué edad más o menos? Uy, como desde los 12 años, 12. 12, chévere. Y hacías parte, como dices, de la emisora del colegio. Bueno, y ya después en noveno pude lanzarme de persona, bueno, me lancé como candidato a la personería y gané. Y ahí empecé en la emisora escolar. En la emisora. ¿Y qué tal esos inicios como pues, radio? Sí, pues era todo muy empírico, yo no sabía nada. Recuerdo que hasta las propagandas de la emisora las grabamos ahí con la música en una grabadora porque yo no sabía qué era eso de edición ni nada. Pero eso fue muy bonito. Pero sabes que la persona que estaba en la emisora del colegio tenía cierto poder, porque podía dedicar canciones, saludar gente, le pasaban noticas, ¿no? Era por eso. Sí, pagaban además. Sí. Y uno lo recuerda, que un saludo, 200 pesos, era poquito. Okay, pero pagaban y con eso uno después hacía algo para el colegio. Era muy chévere, fue una época muy bonita que me ayudó un montón porque gracias a que fui personero como que aprendí a desenvolverme más en lo público. Tocaba saludar, discursos y toda esa vaina, entonces tenía 16 años cuando fui personero. Obvio, totalmente. Ayer. Y bueno, así avanza la época del colegio, esa época pues muy chévere, ¿no? De compartir con amigos, de ir formando una personalidad, de ir teniendo ese gusto por, como dices, los medios de comunicación. Pero Pipe, como me decías, eras más inclinado a lo académico, o sea que primero que eras un poco tímido para iniciar, ¿no? Era muy tímido, sí. De hecho, cuando yo me lancé, yo no sé ni por qué me lancé, como que, láncese porque, pues cuando personero. Era como que láncese porque usted tiene como el carisma para hablar con la gente, pero me da mucha pena salir a hablar al público.
Pero yo, bueno, vale. ¿Y cómo fuiste evolucionando, pues en la parte del colegio? ¿Cómo fuiste evolucionando a eso? No, comencé a enfrentarlo. Siempre he dicho que los miedos se deben enfrentar para poder superarlos. Total. Entonces comencé a enfrentarlo y ya comencé como a vencer un poquito la perita. A soltarte. A soltarlo más, sí. Bueno, terminas el colegio, Pipe, donde generalmente la gente termina y pues no tiene muy claro qué quiere, para dónde va, cuál va a ser la pasión de su vida. Y tú pues tenías por cierto lado el sueño de radio, pero me imagino que no era la primera opción al salir del colegio. Pensé que tenía el sueño de radio, pero no tenía los recursos. Mis papás, pues dentro de ese ámbito de la finca, eso no tenía la forma como de ayudarme. Y yo era como que yo quiero estudiar eso, pero me lo tengo que dar yo mismo. Porque no, Claro, era no hay complejo. forma. Y más que era desplazarse desde allá hasta la ciudad de Armenia. Exacto, no, ya yo dije, no, ya me tengo que ir para Armenia a vivir. Ajá. Que tienen una casita por acá en un barrio, entonces yo ya me tengo que ir para allá. La opción del momento era estudiar en el SENA, contabilidad. Porque había hecho un técnico en el colegio, entonces ya seguía en el tecnólogo y pasaba derecho al SENA. Sí. Y yo como que o estudio en el SENA o me quedo en la finca. Y yo en la finca no me quiero quedar porque el trabajo de la finca es muy duro y muy mal pago. Bastante. Y entonces no, comencé a estudiar en el SENA y gracias al SENA fue que... ¿Qué estudiabas en el SENA? Contabilidad y finanzas. Contabilidad y Tecnólogo finanzas. además. O sea, no tenía nada que ver con la parte de Nada, radio. pero ya tenía el sueño. O sea, el sueño ya estaba ahí desde niño. Pero entonces los números siempre han estado también, te va bien en los números. Pues digamos que cierta época me dediqué a eso, no me iba mal. Trabajaba como oficinita, eso. Bueno, y cuando estudiabas eso en el SENA, igual por algún lado estaba la radio, hacías algo empírico, por algún lado, no sé. Escuchaba mucha radio, siempre. Ok. Siempre fui de esos que escuchaba radio y que me encantaba visitar emisoras. Yo era de esos que escribía locutor. En ¿Te cualquier volvías emisora amigos X. de los Sí, yo era locutores? súper intenso. Además, yo creo que más de uno me cogió por ahí pereza. Porque yo era, ay, ¿qué más? ¿Será que puedo ir a visitarlo? ¿Será que no sé qué? Y muchos me decían, no se puede, acá es prohibido las visitas. Y yo era ahí intenso, pero era como el sueño, ¿no? Bueno, ya me imagino que en el tiempo que hemos hablado ya había por ahí un primer amor, alguna novia o no sé. Ya hubo, sí, en el colegio, cuando comencé a estudiar en el tecnológico, una noviecita. La noviecita del bus. Ay, ¿cómo nos fue en esa primera experiencia amorosa? Ah, el primer amor es muy bonito. Saludos para Claudia Lozano y me ve. ¿Dónde está Claudia ahorita? No sé, creo que es ¿Sabes? como vigilante. Pero como a vive esa por rama. acá. Bien como en Calarcá. Ok. Saludos. ¿Le has vuelto a ver? No, pero volví a hablar con ella después de muchos años. Sí. Sí. ¿Y qué tal? Chévere. Pero ¿Cuánto duró ese amor? ¿Meses? no, eso duró como 6, 7 meses, no fue tan largo. Ok. ¿Y ya cuando vienes al SENA? Cuando vine al SENA conocí, pues estudié con meras mujeres. Éramos como 3 hombres y Bendito ahí entre y como todas 30 las mujeres y uno, esto es este mujerío. Pero no, en esa época no. Nada, Eran como las enfocado. amiguitas, sí, salí por ahí, pero no. Bueno, cuando terminas el SENA, que sales ya con trabajo, las prácticas, ese cuento. Cuando terminé el SENA salgo a la práctica, se llama Soluciones Efectivas, una cooperativa, pero no esas de café, sino cooperativa que presta el servicio de pagar nómina. Sí. Ahí hice mi práctica. Y gracias a esa oportunidad ya tenía la plata para estudiar el primer semestre de radio en Pereira. Ah, ok. ¿Cuánto fue la práctica? 6 meses. 6 meses. Terminaste el estudio, la práctica y te metiste de una... Y de hecho desde finales, eso fue en el 2018-19, finales de ese año fui a Pereira, al Instituto del Chino Díaz, que en paz descanse. Ajá. Se llamaba Intec. Y ya de una vez me matriculé. Bueno, y ya cuando ya puedes darte la oportunidad de iniciar en ese mundo, ¿qué tal fue ese choque de la realidad? Porque es muy diferente otro trabajo y es muy diferente uno imaginarse lo que quiere hacer a vivirlo, porque no es fácil. De hecho, cuando empecé a estudiar fue muy loco porque yo era como que yo toda la vida quiero ser locutor, pero yo no tengo ni idea de este mundo. Yo no sé qué es manejar una consola. Yo ya acabo de hablar bobadas, o sea, sí, literal, me costaba. Entonces fue un choque fuerte, los ejercicios, todo eso, pero no, pues era mi sueño, entonces me fue cogiendo mucho amor. De a poco fuiste desarrollando. Sí, ahí. a poco me fui soltando, aprendiendo. ¿Cuánto tiempo? El estudio tuvimos 2 años, pero un año fue pues presencial, el 2019, y el 2020 pues por el COVID. Netamente virtual, que fue durísimo. Claro. Fue virtual, fue durísimo. Eso nos mandaban tareas y teníamos que trasnochar, no, eso fue una cosa durísima. Claro, me imagino porque era mucha práctica. Aparte que todo era, pues, obviamente virtual, nos conectábamos y las prácticas de radio eran trabajos grabados y editados. Entonces eso era dele. Bueno, y hablaste de la pandemia. ¿Qué tal te fue en la pandemia? ¿Cómo la viviste? ¿Dónde? Uy, esa pandemia. Yo ya estaba trabajando todavía estaba en la parte contable. O sea, estaba estudiando radio, pero estaba trabajando en la ¿Estabas parte viviendo contable. acá en Armenia? Vivía allá acá en Armenia, sí, claro. Yo vivo acá en Armenia desde 2017. ¿Y cómo fue esa pandemia? Dura, eso también fue muy loco, ¿no? Como parecía película. ¿Pero cómo la Estoy viviste? muy expuesto. Ah, por el trabajo. Estoy muy expuesto por el trabajo. Resulta que en esa época muchos pues, locales y gremios como que cerraban, pero resulta que está en un supermercado. Y los supermercados eran de los sectores que no podían cerrar. No sé nada. Estaba en la parte administrativa, era auxiliar de nómina. Pero estoy muy expuesto, yo ya viajaba todo el día literal solo en el bus. Y con Todo tapabocas, tapado. con el alcohol, el que llegaba y se quitaba la ropa antes de entrar a la casa.
los Eso zapatos. fue muy raro, sí. Ah, bueno, pero por ese lado Pero entonces... nunca me enfermé, gracias a Dios. Y no te tocó enfrentar la parte más heavy de la pandemia, era como para muchos estar encerrado, como vivir todo el día encerrado en la casa, que era diferente. No tanto, bueno, después salí del supermercado como a mitad de ese año, junio, julio, y estuve ya como unos días de relax, pero no estuve tan encerrado, no me tocó. Bueno, y a medida que fue pasando la pandemia, bueno, ya estabas terminando el estudio. Después yo trabajé en ese supermercado como desde septiembre del 2019 hasta junio, mayo del 2020. Sí. De ahí tuve un descanso como de 2 meses y de ahí llegué a Sultemaida, que fue mi práctica. Llegué en agosto de ese año 2020. Bueno, pero entonces antes de llegar allá, que el corazoncito tranquilo, ¿no hubo por ahí El amores corazón. en la pandemia, en Pereira? No, mira, que en Pereira no. En la pandemia por ahí, pero no algo tan serio, era como más de salir, por ahí el parchecito, pero un amor así serio de meses no. Pero sí podían salir con la pandemia, Ahí nos veíamos, hacíamos como amagues para vernos. en el trabajo. Sí. Bueno, y después, Pipe, entonces llegas a Sultemaida ya a las prácticas en la primera emisora como tal, ¿no? A vivir un poquito todo eso que has aprendido y qué tal se vivió esa primera experiencia de estar ya justamente detrás de un micrófono en una radio. Yo Sultemaida le debo mucho porque literal yo llegué fue a aprender todo. O sea, bueno, venía a estudiar, uno en el estudio ve pues como toda esa parte de teórica, ¿no? Sí, claro, Y algo de práctica, pero no es como usted ya estar en la realidad. totalmente. Entonces eso fue también un choque muy fuerte porque pues yo tenía muchas falencias, pero también aprendí mucho allá todo, aparte de consola, o sea, todo. Yo creo que le debo mucho, bueno, a todas las emisoras que he estado, pero a esa principalmente le debo mucho porque aprendí como todo ese principio de la radio. Y con el gran maestro Juan Manuel, ¿no? Saludos para Juan. Que fue el que más estuvo ahí como pendiente y presente. Sí, mira que a lo largo de mi vida me he encontrado gente que es estricta en diferentes cosas que he hecho. Y en Sultemaida fue Juan Manuel, una persona muy estricta en ese momento, que a veces yo no entendía por qué era así, pero que después le agradezco porque gracias a él aprendí un montón de radio. ¿Qué fue lo más heavy que viviste allí? Que pensaste de pronto hasta en renunciar a la radio en algún momento, no sé, en algún episodio. ¿En Sultemaida? Sí, ya después hablaremos de los otros lados, pero como tal en Sultemaida. En Sultemaida algo heavy que me haya pasado, no sé, creo que alguna vez Juan Manuel me dijo como que yo como persona era muy buena persona, pero como que trabajador era pésimo, no sé por qué me lo dijo, como en un momento de rabia. Y entonces yo dije, no, yo me quiero ir de acá. Pero no. ¿Qué hay de cierto que Juan Manuel en en alguna oportunidad lo hizo llorar, Pipe? Ay, me va a llorar todo el mundo. Soy muy sensible ante la vida. No, mentiras. Pero sí, cuando... Pero cuéntanos un poquito qué pasó, cómo se llegó a eso. Creo que fue esa misma vez que les conté ahorita. Sí. Y como que yo no sé qué fue lo que pasó. Creo que pues aparte estaba como aprendiendo a leer y todo eso. Entonces como que leí por ahí mal una palabra. Ajá. Como que corté. Sí. Y él me vació horrible. Sí. Entonces para mí me dio sentimiento y ahí lloré. Sí, ¿Y te fuiste? No, pero no renuncié, pero sí me fui de ese lugar un momentico. No, yo no podía renunciar a la práctica, como así, apenas estaba empezando. O sea que esos rumores eran ciertos. Sí. Bueno, y cuando terminas la práctica, ya pues oficialmente tienes el cartón, como se dice, ya has tenido la experiencia en radio, ya te untas un poco del medio. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue ahí? Tuve un año sabatino. Okay. Yo termino la práctica en Sultemaida y yo es como que bueno, que he iniciado, ¿no? Como que bueno, ya hice radio. Porque además estamos en una ciudad que no es fácil, trabajar en radio. No, es durísimo. No hay muchas opciones. Usted entra al medio y debe sostenerse porque volver a otro medio es muy duro. Es muy cerrado el círculo. Y lamentablemente en Sultemaida yo había hecho como la práctica, pero no había posibilidad de seguir ahí. En el momento no había como la posibilidad. Entonces como que comencé a buscar. Pero entonces mucha gente era como que, pero si todavía no tiene buena experiencia, porque 6 meses pues era muy poquito. Otra gente era como que está muy joven para, no sé, bueno, se metían por todo lado. Fui como a no sé cuántas entrevistas de diferentes medios y ese año no tuve trabajo en nada. O sea, me tocó dedicarme a otras cosas, porque en la radio... La contabilidad. Ahí como que retomé un poquito de contabilidad, hice como perifoneo, bueno, hice mucha cosita, pero nada fijo. Para mí fue un año sabatino ese 2021. Fue difícil. Muy duro, fue un año muy inestable. Además porque ahí entra otro episodio maluco en mi vida, que es la ansiedad. Ok, ahí queríamos llegar. O sea, hasta hoy no se ha hecho presente, nunca ese sentimiento se ha hecho presente. O de pronto de manera muy sutil, pues... A ver, antes yo había tenido un episodio en la época como del colegio, como en 11, donde hubo un problema con cierta familiar y eso como que me desencadenó como eso. Sí. Pero yo ya había aprendido a manejarlo. A llevarlo, sí, con la ocupación y con el estudio y con todo. Sí. Pero en ese año que estuve como tan quieto, ahí volvió, en forma. O sea, ni siquiera en la pandemia, fue en ese momento. En la pandemia yo creo que nos frustramos mucho, sin más de uno yo creo que lloró porque a veces se sentía uno como que, uy, ¿qué es esto tan horrible? Era difícil. Sí, claro. eso era muy frustrante.
Pero en esa época volví en forma. Sí, en ese año Pero, despuésito. ¿y por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué la desencadenó? El no hacer nada. Yo soy muy malo para quedarme como desayunar y quedar desocupado. Como de la canción, sí. Sí, es como que no, me hace mucha falta estar ocupado. Más que por el dinero que obviamente se necesita un montón, me hace falta estar con la mente Totalmente. ocupada. Entonces, sí fue por eso. ¿Y cómo la viviste? ¿Cuánto tiempo duró? ¿Cómo fue ese episodio? ¿Qué sentías? Me sentía estancado, me sentía como que lo que había hecho hasta el momento no había valido la pena porque finalmente, o sea, como que volví a la finca y yo era como que tanto esfuerzo para volver aquí a trabajar porque tuve que ayudar. Me sentía muy frustrado. Sí, como volver a lo que estabas Sí, antes. como que hice una lucha para nada porque volví, como que... ¿Y cómo la era manejaste frustrante. en ese entonces? No, Porque, o sea, la depresión es algo muy fuerte y te lleva a personas a veces a finales fatales. Pues yo no sé si viví, o sea, es que la depresión ya es como otro extremo, ¿no? La depresión es como una tristeza muy infinita, ¿no? Yo no sé si fue depresión, pero sí era ansiedad, o sea, era como Okay. nervios todo el tiempo. Además que es muy feo, pero cuando uno sufre mucho de ansiedad tiene pensamientos de muerte. No que usted se va a quitar la vida, sino que usted se va a morir por algo. Ok, Y eso es heavy porque es usted luchando con su mente. total. ¿Y cuánto tiempo Y duró eso es eso? durísimo. No, eso duró un tiempo de ese año. Ya cuando comencé otra vez a ocuparme, ya. A trabajar. No, eso sí, otras cuando comencé a hacer cosas. cosas, ya como que fui soltando eso. Y, Pero es bueno, duro. ¿y en qué momento regresas a la radio? Resulta que yo ese año, pues como les decía, fue un año muy sabatino, no sé qué. En diciembre de ese año me habla don Julio Lara, de La Voz de Armenia, Ok. que había una posibilidad. Sí, igual tú ya habías tocado puerta en todo Yo había lado. tocado no, todas. Entonces, de alguna manera, por algún lado tenía que dar. Todas dentro de las que eran posibles, ¿no? Porque digamos que por una comercial yo estaba muy Oh, nuevo, pues sí. obviamente no. Pero digamos que las comunitarias, virtuales, sí, muchas. Y tuve muchos vaciles laborales que yo aún como que me acuerdo, pero bueno. Que te ofrecieron empleos Me ofrecían sin paga. empleo, no, y me decían como que venga tal día y nunca me llamaban. Y yo era como, ¿qué? Pero bueno. Llegó la llamada. llegó la Cuando llam- llegó esa llamada, en ¿qué diciembre. estabas haciendo? ¿Dónde No, andabas? estaba en la finca. Ese año, como les digo, fue como muy sabatino, muy Sí. de... Ese año hicimos un proyecto muy importante que fue la casa propia en la finca. Ok. Construyeron la casa en material porque era una casa en Esterilla. Sí. Fue así como lo que yo rescato de ese año. Y tuve un viaje y no sé qué, pero fue un año muy, muy plano. Hasta que llegó la llamada. Hasta que llegó la llamada y me dijeron ganadora. que estaban necesitando un locutor en La Voz de Armenia, que era un sueldo muy básico. Pero pues otra vez radio, yo, Claro. obvio, sí. Total. Y fue muy bonito. Pues 2 meses duré la primera vez. 2 meses en La Voz de Armenia. La primera vez solo 2 AM, meses. ¿no? Nunca habías estado en AM. Nunca he estado en AM. ¿Y qué tal la experiencia Muy y la chévere. diferencia de una FM? Bueno, la diferencia es que, bueno, en una FM también hay un público muy leal, pero en el AM están más leales todavía. En el AM es de esa persona que, obviamente, casi siempre mayores, Sí. personas de la tercera edad, que todo el día están conectados al radio y son muy fieles. Y eso es bonito. Muy Y fieles. algo chévere que rescates de allá, como un momento bacano o alguna... Lo que pasa es que estuve 2 veces. Entonces, la primera vez fueron 2 mesecitos, entregaron la emisora como a otro señor que entró a manejarla, Pepillo Sí, Marín, Ajá. y él ya traía su equipo de trabajo, entonces chao. Ok. Y a los 5 meses, que además fue ese año sí me dediqué a hacer perifoneos en una granja, bueno, 1000 cosas, me vuelven a llamar, ya en cabeza de otro señor que se llama Carlos Jaramillo, y fue hermoso. Eso fue muy bonito. Fueron 8 meses ya la segunda vez. ¿Cómo fue esa experiencia? Fue una experiencia muy bonita porque aprendí mucho, pero también pude jugar mucho. Entonces yo podía como que programar, o sea, a ver, programar obviamente para esa emisora, para el público, pero tenía toda la libertad del mundo. Para hacer Y programas. para hacer programas, invitar gente. No, eso fue muy bonito, yo lo recuerdo como algo muy Conocer bonito. personas. Conocer mucha gente, sí, sí. ¿Y eso duró cuánto la segunda vez? 8 meses. Listo. ¿Y por qué terminó? Terminó porque un día, bueno, el señor que cogió la emisora como que fracasó en lo que tenía como planeado. La entrega nuevamente a don Julio, que era pues el dueño, y don Julio no tenía los recursos para pagarle a 2 locutores. En ese tiempo estaba yo con Fernando Ortiz, que en paz descanse, y pues yo. Y entonces me dice un día como que no, es que no tengo cómo pagarle, su trabajo está muy bien, pero no tengo cómo pagarle. Ya no le puedo seguir dando trabajo, yo como que, bueno, ¿qué más puedo hacer? Y ya. ¿Y ahí qué pasó cuando terminó ese trabajo? Y de ahí estuve nuevamente en la finca, pero ya en descanso, como en son de ir a O sea, yo creo que ya el pensamiento era diferente. Sí, ¿no? no, Porque yo ya estaba- veías que sí había posibilidades de alguna ya manera. tenía fe y sentía además que iba a seguir en radio. Era muy raro porque yo ya como que yo ya sé que voy a seguir. Ok. Y cuando eso llegaron Rumba al Café. Rumbo al café. hace 3 años. Que era una emisora que estaba nueva, estaban buscando como un máster. Y yo me postulo, paso y comencé a trabajar ahí también como 7 meses. 7 meses en Rumba. Una emisora muy de muchos periodistas, de mucha política. Ese año fue muy político. Pero conocí mucha gente, mucha gente.
Y era el máster, allá no era locutor, sino máster. Solo máster. En ese primer momento, sí, yo hacía locución ahí por los laditos, pero como tal era máster. Bueno, pero en todo ese tiempo que me cuentas enfocado en la radio, nada de amores, nada de otras cosas. Trabajar, amores, pues uno siempre habla como con alguien, ¿cierto? Pero y sale no, por ahí con alguien, pero no se daba nada. Pero un amor largo no, es que es, no, como les digo, no he sido muy noviero. Sé que la novia de Pipe es la radio, entonces. Sí, yo creo que esa es mi esposa ya. Bueno, y de rumba sale otra gran oportunidad. Estando en rumba, sí, pues esa ha sido la oportunidad más grande de mi vida, yo creo. Pues aparte de lo que ya había hecho, esa fue muy bonita. Estaba en rumba cuando un día Alejo Bedoya, el de la Mega, me dice que hay una vacante para Radio 1 y que había llegado Manolete a coger la emisora. Ajá. Ya de cierta manera conocías a Manolete. Sí, yo toda la vida lo había escuchado de niño. Y yo era de esos que habían escribía hablado todo el y todo, tiempo y como que ok. me tenía por ahí presente. Sí. Y porque con el antiguo director, yo muchas veces me postulé, pero le decía como que no, se le falta mucho, no sé qué, y nunca hicieron las cosas. Pero con Manolete sí. Yo me postulé y eso fue de una. Prácticamente fui a una entrevista como un 20 de octubre y el 23 ya me está diciendo que había quedado. Y bueno, ¿y qué tal, Pipe, ese primer día donde... O sea, porque es como el fútbol, que tú entrenas y puedes jugar en un equipo de segunda, tercera división, pero quieres llegar a primera. ¿Cómo fue ese primer día diciendo lo logré? Llegué a la radio, a una emisora comercial, o sea, cumplí mi sueño, mejor dicho. Pero como tal, el primer día ya al aire o allá en Radio 1. Pues yo creo que un poco de ambas, de pronto más al aire, pero igual el primer día si te estuvieran enseñando y fuera con otras personas, pues ya tenías un contrato y ya podías decir estoy trabajando. No, primero no me lo creía, yo cuando vi como que me dijeron que, porque aparte soy muy inseguro, es otro gran problema mío, yo no creo en, bueno, estoy trabajando mucho en eso, pero a mí me cuesta mucho creer en mí. No, pero has mejorado en eso. Sí, claro, no, uno mejora constantemente. Cuando me dijeron como que usted quedó, yo era como que en serio, yo no estoy soñando. ¿Se fue a celebrar o no? Todo fue como muy bajo perfil porque yo no quería hacerlo público hasta que firmara el contrato. Yo era como que no, pues obviamente mi familia sabía, Sí. pero yo no quería hacerlo público porque yo era como que qué tal que me digan que no, qué tal que yo me digan mañana que no quedé. Sí, claro. Y yo aquí celebrando. Cuando sí, yo creo que sí celebré, claro, no, muy feliz, pero muy asustado también, Obviamente. muy asustado. Y arrancaste a conocer un mundo nuevo. Y un mundo completamente nuevo, no había hecho nada de eso nunca, pues no. La exigencia, el nivel, Muy alto. la competencia. Competencia, el tono de la voz, eso fue duro, heavy al comienzo, muy duro. Allá fue año y pedazo. Año y medio, Año y medio. 2023, noviembre, hasta mayo del 2025. Y bueno, y allá también ese proceso sí tuvo que ser muy enriquecedor, ¿no? De mucho conocimiento, de aprender bastante y de probarte a ti mismo que ya estabas al nivel de poder trabajar en ese tipo de medios, ¿no? Sí, eso fue un proceso muy bonito porque, pues obviamente muchas exigencias, como usted lo dice. Claro. Porque todo el tiempo era como que tono alto, no sé qué, bueno, las exigencias para estar en una emisora como esa, pero también conocer muchas cosas que yo jamás había estado, como por ejemplo en un concierto en la tarima, delante de no sé cuántas personas. El primer concierto fue en la Plaza de Bolívar, un 15 de diciembre, y como con 1000 personas, no sé, creo. De la plaza llena. Plaza horrible. Y como que tomé y hablé, y yo, ¿qué digo? pero era muy bonito, era muy chévere. Claro, experiencias bien interesantes y enriquecedoras. Pero bueno, ya estando en Radio 1 me imagino que también las admiradoras llegaban por mucho lado, ¿no? Pues no, tampoco pues por mucho lado, pero sí, uno ya en esas emisoras se hace como más visible. Total. Para todos los gremios y entre esos mujeres. Sí, no, yo creo que por ahí sí salí varias veces con muchas, pues Sí, no con muchas, ay, mentira, no pucha. con muchas. Primicia. Pero sí. Pipe acabó con algunas oyentes de Radio 1. No, mentiras. No le crean. Sí, claro, uno ya ahí salía y no faltaba por ahí el parchecito y ahí también consiguieron el amor, otro amor. Ya vamos a llegar al amor, ¿no? Cuando conoció Pipe el amor gracias a Radio 1. Pero antes de hablar del amor, pues terminemos esa etapa laboral, Pipe, que lastimosamente no termina como de la mejor manera, ¿no? Mucho que agradecer, pero también te enfrentas o encuentras un ritmo laboral que es bien complejo, que es bien exigente, que es bastante fuerte. Sí, no, me encuentro como, bueno, a ver, fue un año y medio todo el tiempo muy duro porque era el todero además, era el que salía a la calle, era el que hacía producciones, era el que montaba la emisora, era el que hacía de todo, pero era el que menos servía. O sea, es triste, pero es como lo que le decían a uno en su momento. Usted, bueno, sí hacía de todo, pero como que a usted todavía le falta mejorar. O sea, todo el tiempo me faltaba mucho para ellos. Obviamente sí me faltaba Bueno, mucho. pero al principio, o sea, la relación fue muy buena.
Sí. Pues pasaron muchas personas, siempre estuvo el director, pero pasaban pues diferentes y te iba bien con todo el cuento. ¿En qué momento crees que esa relación se dañó? Si todo iba bien, si te daban el apoyo, si estabas dando los números, te daban el respaldo, ¿en qué momento se dañó una relación que se veía como tan firme? Pues bueno, de hecho siempre fue mucha exigencia, ¿no? Sí. Y como bueno, Pero los cumplías. regañitos y cosas, pero Sí. pues cosas laborales. Okay. Yo no sé si dañó en algún momento, o sea, por mi parte no, de pronto por la parte de esas personas, no sé, siento que cuando llegó como más gente nueva, ahí Todo como cambió. que se fracturó muchas cosas. Sobre todo cuando salgo de vacaciones. Yo salgo de vacaciones, la gente dice que es que usted salió de vacaciones y yo sabía que iba a renunciar. No. O sea, pero tú duraste año y medio. Ajá. ¿Tú Salí de diste vacaciones al año y 5 meses, porque además que hay que no me las se dan. corrieron. Sí, mucho, porque diciembre y toda esa vuelta. ¿Y cómo encuentras las cosas cuando Y vuelves? cuando vuelvo, yo era como que es aquí donde trabajo. No, un ambiente muy pesado. Diferente. todo. Sí, un ambiente muy diferente, un ambiente donde no me gusta hablar más de la gente, pero un ambiente donde cierta persona ya como que me la montaba. Ya muy maluco. O sea, desde por sí, Piper, el ambiente de radio no es como la mayoría de personas creen. No, el ambiente de radio es un ambiente muy hostil. Que así como al aire se escucha chévere, el relajo, no necesariamente es así detrás de. Detrás de micrófonos a veces se maneja mucha presión Detrás de por los micrófonos usted lo números. pueden insultar y usted tiene que salir al aire como y nada. Totalmente, por los números, por las exigencias. Y lo hablábamos con otro amigo que uno se vuelve un payaso siendo locutor. Sí, debe ser un payaso. Porque te acaban de, qué sé yo, dejar la esposa, te acaban de robar, se murió tal persona y tú entras al aire y tienes que proyectar esa felicidad y es muy desgastante también. Era muy agotador, era una lucha constante también con eso porque a veces pues obviamente siempre al tono alto, alegre, el pipe a todo al Y aire. como dices, o sea, pese a que estabas en una época feliz, pues algunas veces también habían bajones. Muchas veces tuve bajones por Y te regaños, tocaba por- abrir el micrófono y hacer como si fuera salir la como persona si más nada. feliz del mundo. Exacto, así usted terminara de llorar antes de hablar, seque las lágrimas y salga como y nada porque es que la gente no tiene la culpa además. Eso es algo Entonces, bien complejo. duro. Y pues ahora le sumas esto entonces, que también el ambiente laboral terminó siendo lastimosamente... El ambiente laboral terminó siendo una miércoles, o sea, horrible. que te llevó a tomar la decisión de renunciar. Sí, porque ya era como una persecución por todo, ¿no? O sea, como que nada de lo que yo hacía estaba bien. Entonces mi trabajo de campo era horrible, mi puesta al aire era horrible, o sea, todo, puntualidad, o sea, todo era horrible. Y algo complejo, Pipe, porque, o sea, tomar la decisión de renunciar a un sueño de cierta manera pues sí, por circunstancias del mismo, ¿no? Por personas, por cosas que estaban pasando, Sí. pero yo creo que pues fue la mejor opción porque fue priorizar la paz y la tranquilidad. Sobre todo eso, mucha gente como que, venga, ¿usted por qué? Pues porque la gente no sabe, ¿no? Obvio, la gente lo Al ve desde aire- afuera, ¿usted cómo va a dejar un trabajo allí? ¿Cómo se va a salir de tal emisora? Al aire era como que, Pipe, el de los turnos, el de la hora feliz, el de los enfrentados, sí. el de muchas cosas, y bien, pero no sabían qué pasaba adentro. Entonces cuando terminé era como que, pero usted por qué se fue, cómo va a perder una oportunidad así, y comienzan los reproches, y también es como el duelo en la mente de uno como contra esa lucha, pero realmente me fui porque no tenía paz, fue por eso. Eso fue lo más complejo. Bueno, y antes de terminar esto, también durante ese tiempo en Radio 1, como dices, conocías el amor. En ese tiempo sí. ¿Amor y desamor o solo amor? Amor y desamor, claro, sí. Y Sí, eso todo es- eso lo viví allá. Y eso es algo también también ayuda a manejar la depresión, ¿no? Sí, sí. Yo no sé si alguna vez me he sentido depresivo porque yo siento que la depresión es una palabra muy grande, como una tristeza muy Sí. profunda, entonces no sé si alguna vez la he experimentado, pero sí he estado yo tengo un dicho, que a veces yo me quiero comer el mundo y otras veces el mundo me quiere comer a mí. Total. Y me pasa mucho, soy muy emocional, entonces soy una montaña rusa de emociones. Y hoy cuando salí de Radio 1 fue como, en el suelo, total, o sea, fue un momento muy triste. Bueno, y cuando sales de Radio 1, ¿qué pasa? Pero usted me ha tocado el tema del amor. Sí, el tema, sí, pues primero terminemos lo laboral. Hágale. Sales de Radio 1 y, pues es un momento súper difícil, absolutamente difícil, ¿no? Porque es renunciar a ese sueño de cierta manera, como dices, enfrentarte a la gente, o sea, es muy complejo. Era un duelo, fue un duelo, de Totalmente. hecho, fue un duelo porque es como cuando uno pierde, no sé, bueno, mentiras, eso debe ser mucho más duro, pero sí es como cuando Pues se sí, pierde algo muy ese duelo querido, Total. cuando se pierde algo muy querido y es como que, pero si yo era feliz ahí, ¿por qué me tengo que ir? Bueno, porque yo era feliz haciendo mi trabajo, pero pues ellos no eran felices Sí. conmigo. Y sí, y enfrentarse como a las críticas de la gente, inclusive de la misma familia, pero ¿por qué? Y en ese tiempo estuviste un tiempo sin trabajo, pues Y en ese tiempo sí, yo quería respirar, yo no quería nada. descansaste algunos meses. Descansé 2 semanas. Ah, ok. Entonces fue cortico. Porque me necesitaban en rumba, entonces yo era como, Y pero me volviste necesitaban a para allá, o sea, yo terminé hoy, mañana, yo no quiero. Todo, calmarme.
estaba muy mal emocionalmente. Quería estar conmigo mismo. Ok, te tomaste un tiempo para Sí, descansar un poco de todo ese medio, ¿no? Todo ese estrés, el corre-corre. Además que fue una experiencia muy, muy dura. O sea, estar en radio no era difícil. O sea, era madrugar, era estar... Una vez estuve trabajando casi 24 horas. Imagínate. Y era duro, fue todo el tiempo muy duro. O sea, todas han sido duras, pero radio no fue muy duro. Y cuando vuelves a rumba, que ya fue un poco más tranquilo, un ambiente diferente. Claro, no, pues ya vuelvo otra vez a la comunitaria, vuelvo a un turno medio tiempo, como 4 horitas. No, era muy relajado. Era como por seguir ahí vigente un tiempito. ¿Y 4 meses? 3 meses duré en rumba la segunda ¿Y vez. por qué saliste allí? Porque no había plata, siempre es algo por lo mismo. No tienen cómo pagar. Sí, no, ya un día me dijeron como que, bueno, la persona que pagaba comenzó a atrasarse con los pagos. Y yo era, pero venga, mi plata, mis pasajes. Además que era, o sea, era un regalo. O sea, yo Sí. iba como realmente por seguir haciendo radio. Sí. Porque lo que me pagaban era básicamente prácticamente los pasajes. Ok. Y ya cuando ni siquiera estaba eso, cuando ni siquiera habían pasajes, yo era como que no. Y yo no ya puedo seguir decidiste así. salir también. Sí. Y descansar otro tiempo. Pero digamos, durante ese tiempo comencé también a hacer cositas en redes. Comencé a activarme en, valga la redundancia, en activaciones. Algo que volví a retomar el año pasado. Sí. Muchas activaciones con muchas empresas. Y eso también me ayudó mucho a distraerme. Comencé a estudiar en Confenalco. Conocí a Aleja Castaño. Está por ahí. Por ahí está. tras bambalinas. Y después tienes la oportunidad de todo ese proceso de volver a radio nuevamente. Y creo que como que nunca paré del todo porque por ahí siempre habían cositas. Entonces hubo un tiempo que trabajé en Prisma. ¿Nunca y estuviste como... en radio virtual? No. Sí, en Prisma. Ah, ok. En Prisma hice como 2 mesecitos de radio, pero era un día a la semana. Ahí estuve con... Era como para no perder el ritmo. No, y me llamaron porque un señor de la Tebaida, que la emisora estaba como fuera del aire por un daño que hubo, iba a hacer un programa, pero como la Tebaida Eden Stereo no estaba disponible, lo hizo en Prisma. Ok. Necesitaba un control. Entonces ahí como que la ayudé unas cuantas veces. Y ese enlace, primero que ayudó a llegar a la Tebaida. ¿Ok? Y ese enlace llegó, sí. Después ya cuando arreglan la emisora de la Tebaida me llaman a mí. Y hoy en día estás en estéreo. Y hoy en día estoy ¿Cuánto en llevas Eden allá? Stereo. 2 meses. 2 meses. ¿Y qué tal va todo? Ah, eso ha sido hermoso. Ha sido muy bonito porque primero la paz. Yo creo que donde uno pueda hacer uno y tenga paz es todo. Y es eso. Y segundo, como poder trabajar bien, ¿no? Como que valoren lo que usted hace. Y allá llegué, pues yo no sé si soy el director, pero yo siento que sí lo soy. Aunque no me han dado el cargo como tal. Sí. Pero sí, o sea, todo. Programación, locución, bueno, todo la parte de la emisora la estoy manejando yo, entonces chévere. Tranquilidad. Sobre todo eso, tranquilidad. En Eden Stereo hoy. En Qué bueno. y en mi vida, después de Radio 1, paz. Mucha Y paz. no, y además que queda el aprendizaje, ¿no? Ya todo eso, o sea, la parte buena lo puedes utilizar en las otras emisoras. Exacto, y Puedes sabe que implementar sí es lo todo más eso. bonito cuando como que valoran lo que uno hace. Porque cuando uno hace mucho y como que dicen, "No, es que usted no sirve para nada", es como muy frustrante, ¿no? Y además que tienes ya pues tus oyentes que te han seguido en Exacto. diferentes medios y van y te buscan y están pendientes. Sí, total, hay mucha gente que me sigue desde Sol de Maida incluso. Imagínate. Desde Sol de Maida, ya hace 6 años. Seis, Yo a veces como 6 que años llevas ya en Ya ha radio. pasado, como tal. sí, 6 años. Y ya están, pues así, emisoras fijas, 5. Imagínate. Entonces ya hay como una trayectoria y eso es bonito. Eso es muy importante. Bueno, y en el lado amoroso, para retomarlo, cuando estabas en Radio 1, ¿conoces a alguien Cuando estuve en radio no conozco a alguien. Yo creo que ese ha sido el amor Una- más intenso que yo he tenido en la vida? en la vida, sí, sí. Muy fuerte. ¿Y cómo empezó todo? O sea, era un oyente, nos dices. Sí, claro, era un oyente y empezó porque en diciembre, cuando yo entré ese año, 2023, estaba lo de las marranadas. Sí. Entonces, pues mucha gente se inscribió, muchas cuadras participaban y a mí me tocó el rol, como era el todero, me tocó el rol de agendar las citas. O sea, de agendar qué día iban a las cuadras. Ok. Entonces mucha gente quedó con mi número porque yo llamaba mi número personal porque pues ¿dónde más iba a llamar? Yo era el, llame, prográmelo, no sé qué. Y entre esos, pues ella, Lady se llama. Sí. Y nada, ya comenzó a ver mis historias y comenzó a comentar. Ok, te agregó de una. Sí, claro, de una. Y como yo también como que los guardaba para acordarme con quién estaba hablando. Muchos borré, pero ese número no sé por qué no lo borré. Es raro. Y me comenzó a comentar las historias, como que usted tan lindo, que tan tierno, que no sé qué, que la cosita más noble de Radio 1, que yo no sé qué, y como a coquetearme. Sí. Y yo le seguí como el juego. Y comenzaron a Y salir. ahí empieza así. A hablar, a salir. Empezamos a salir, a compartir y sí, ahí empezó todo. Fue chévere. Fue chévere, fue bonito porque pues yo no vivía con ella, pero yo mantenía mucho en la casa de ella, yo me quedaba y todo. Y fue bonito. ¿Cuánto duró esa relación? Duramos 7 meses. Fue cortico, pero muy intenso, muy intenso. Cuando terminaste, igual estabas en Radio 1 todavía. Sí. ¿Por qué se terminó? Yo creo que por
yo no sé, por la inseguridad de ella. Pero yo también tengo mucho que ver porque uno no es perfecto. Pero Pipe es un hombre fiel. Sí, como que no, sí. Fiel a la causa. No, yo a ver, es que yo tengo un dicho también y es que si usted le va a dedicar tiempo a algo, si usted va a invertir tiempo, va a ir a la casa, o sea, va a dedicar tiempo de su vida, sí. ¿Usted por qué va a ser infiel a eso si le está dedicando tiempo? Ok, ¿para qué va a desperdiciar? ¿Para qué va a desperdiciar todo? O sea, el tiempo es muy valioso. Entonces, no, yo decía, mientras estuve con ella, yo estuve muy leal. A pesar de que para ella no. Pues, bueno, yo no era leal para ella. Al terminar es difícil, ¿y cómo sobrellevas esa tusa estando en una emisora que es de música popular, Ay, que Dios es de mío, vallenato? vallenatos de uno, yo era... ¿Cómo fue ese tiempo? No, eso fue... Eso fue muy difícil porque sí, lo que usted dice, la música como que le recuerda mucho a esa persona. Entonces yo era como que botaba mis lagrimitas y salía al aire. Y sobre todo el vacío que uno siente cuando uno... O sea, también yo tengo muchos problemas. Es un duelo también. Pero un duelo también muy grande que tengo, un problema muy grande es que tengo mucho apego emocional por la gente. Ahora imagínate con alguien con que tú compartiste tantas cosas sentimentales. Totalmente. Cuando se acabó yo era como que, plum, ¿aquí qué pasó? ¿Qué voy a hacer mañana sábado? ¿Dónde están mis hijastros? Ay, es que eso no le había contado Pipe. ¿Tenía cuántos? 2. Ah, ¿2 o 3? No, 2. Dos hijastros. Y... Ya le decían papá. No. Pero sí me trataban muy bien. Cuando terminamos me hacían falta hasta los niños. Es muy raro, pero sí. ¿Qué edad tenía? ¿Qué edad es? 5 y 15. 5, sí, creo. Ah, y 15 la niña. El chino. Y la niña, 5. No, había un niño y una niña y era como la otra, era como una hija de crianza. Ok, entonces eran como 3 hijas. Sí, eran como 3, un que la otra. Claro, fue difícil. ¿Cómo superaste esa etapa, Pipe? Ay, no, siempre como la ocupación, pero fue duro porque cuando llegaba a mi casa y como que el vacío era como que en la mente ella estaba ahí todo el tiempo. Pero esa época se juntó con la época que estaban las cosas complejas en la emisora, ¿o no? No, gracias a Dios. Menos mal. En la emisora todo estaba como bien. Menos mal. No, imagínate. Porque hubiera sido muy heavy. Renuncia, separación, todas, pues, el hueco. Y bueno, y después de que eso terminó, ¿qué? ¿Un tiempo solo, tranquilo? Todavía estoy disponible. Ahí va a salir el número en pantalla. Aquí está mi contacto. Sí, no, ya me quedé solo. ¿Eso fue hace cuánto ya? Eso fue hace 2024, casi 2 años, ya pasó el tiempo. ¿Y estos 2 años qué? ¿Tranquilo? Igual, como que he tratado de darme la oportunidad personas, con alguien y eso, no, pero no ha funcionado. Ahorita es difícil estoy conectar. Hablando con alguien, vamos a ver qué pasa. Ok. Un saludo. ¿Cómo se llama? No. Bueno, Pipe, pues estaremos ahí al pendiente de cómo avanza ya, pues, como les dijimos, en radio actualmente, en estéreo. ¿Cuál es el dial? 91.3. 91.3 en el FM. Por ahí conociendo a alguien, vamos a ver un saludito para ese alguien que seguramente va a ver esta entrevista. Seguramente que sí va a estar por ahí. Y bueno, Pipe, recuérdanos también ya pues un poquito para ir cerrando de tus redes, de los contactos, para que la gente también esté pendiente ahí, te sigan conociendo y sigan viviendo toda esa historia que nos contaste, a ver cómo evoluciona, cómo avanza todo ese cuento. Sí, a través de Instagram, @Pipe_Jurado, en Facebook, Pipe Jurado, y a través de TikTok, Pipe_Piso07. Pipe Jurado, _Piso07. Esas son mis redes sociales. Van a encontrar seguramente por ahí mucho contenido, mucho radio, muchas recomendaciones. De todo el tiempo. Exacto. Eventos, activaciones. Totalmente. De todo. Por ahí se van a entretener bastante en las redes del señor Pipe Jurado. Así que, bueno, Pipe, pues gracias, hombre, por acompañarnos este rato y por contarnos un poquito de tu historia y compartir con todos los seguidores, la gente de redes sociales y demás. A ustedes, gracias por la invitación, a toda la gente de La Descarga, un saludo muy especial y nada, un abrazo para todos. Abrazo, gracias a Alejandra ahí detrás de cámaras. Y pues la invitación es para que sigan conectados también en nuestras redes sociales, La Descarga Radio Online, que escuchen nuestra emisora y estén pendientes también por ahí que se vienen sorpresas chéveres. Un abrazo para todos, chao.